Hola, mi nombre es Agustín González y esta presentación ha sido realizada por un grupo de profesores de las áreas de conocimiento de Ciencia y Técnica de la Navegación, Construcciones Navales e Ingeniería de los Procesos de Fabricación y versará sobre evaluación de la contaminación cuando se producen vertidos de hidrocarburos. Vamos a tratar la identificación de la fuente y detalle del suceso, prevención o contención de nuevos derrames, la vigilancia aérea que se debe hacer del vertido cuando éste se ha producido, la evaluación de los peligros antes de enviar a las cuadrillas de actuación, las particularidades de la evaluación química y la detección que podemos realizar de los contaminantes. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es la identificación de la fuente, dónde se ha producido el vertido y desde qué punto se ha producido el vertido. En este caso, por ejemplo, el vertido puede proceder normalmente desde un buque, puede proceder desde una plataforma petrolífera o, por ejemplo, de una zona de carga y descarga de combustible, de un pantalón de carga y descarga. Al evaluar los riesgos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues en primer lugar, antes de enviar al personal, si hay una nube de gas potencial o por consiguiente un riesgo de explosión, si debe evacuarse a la gente o aislarla, o si es seguro el entorno para las personas. Esto es de vital importancia antes de enviar a las cuadrillas. Tenemos, por ejemplo, en las imágenes un ejemplo del buque Exxon Valdez, que produjo un vertido en Alaska en el año 89, y ese buque, tenemos otro buque abarloado que está tratando de eliminar el hidrocarburo, de pasar el hidrocarburo de un buque a otro. Y en la otra imagen tenemos la Stock 1, que fue una plataforma que se hundió, que tuvo en el Golfo de México en el año 79, produciendo un vertido de grandes dimensiones. Entonces tenemos que identificar lo primero de qué zona que va a venir ese vertido. Los detalles del suceso también es importante. Cuando se produce un vertido, cuando detectamos un vertido de hidrocarburos, tenemos que reportar, tenemos que informar de que se está produciendo ese vertido de hidrocarburos a las autoridades competentes para que tomen las medidas oportunas. Tenemos un modelo, hay distintos modelos de informes de vertido, pero básicamente todos coinciden en tener una serie de datos que son, por ejemplo, la fecha, el lugar donde se ha producido, el tipo de vertido, la cantidad, la trayectoria aproximada que sigue ese vertido, una descripción del mismo de cómo se ha producido, básicamente si se ha producido puntualmente y ya ha parado, o bien si se sigue produciendo, y luego las condiciones de seguridad para poder actuar sobre el mismo. Para la prevención, también tenemos que prevenir y contener que se produzcan nuevos derrames. Bien podemos, en el caso de un buque, lo que haríamos sería pues cercar, si podemos hacerlo, el buque con barreras para evitar que se sigan produciendo nuevos derrames, o bien sellar las fugas de hidrocarburos que se están produciendo. Eso es una tarea bastante complicada y en el caso, por ejemplo, de una plataforma, pues una tarea que tiene bastante riesgos. Entonces no es nada fácil sellar un vertido de hidrocarburos. Una vez se ha producido el vertido y ese vertido comienza la deriva con la corriente y con el viento, pues tenemos que vigilar hacia dónde se va a mover ese vertido. Para ello utilizamos vigilancia aérea, ¿vale? Entonces el propósito de esa vigilancia aérea es determinar el tamaño, volumen y situación del derrame, que es importante, determinar el desplazamiento de los hidrocarburos, saber qué zonas son las que se van a poder ver afectadas, observar las modificaciones en los hidrocarburos a medida que pasa el tiempo, o sea, los procesos de envejecimiento y cómo va cambiando el hidrocarburo. Podemos ver cómo varía su viscosidad a través del tiempo, prever cuáles son los recursos y las zonas marítimas o costeras amenazadas y, por último, observar y notificar la eficacia de las medidas de lucha. Está claro que cuando aplicamos los medios de lucha contra la contaminación tenemos que comprobar que ellos están siendo efectivos y que lo que estamos desplegando, que el material que estamos desplegando va a ser efectivo. Prever las zonas que van a verse afectadas es importante para desplazar allí los medios de lucha contra la contaminación, sobre todo si van a tocar zonas de tierra, pues llevar los medios necesarios hasta esa zona. Las imágenes, por ejemplo, tenemos en un buque, cuando un buque tiene un incendio, tiene un problema y hay la opción de que se produzca un vertido de hidrocarburos, pues tenemos los aviones, en el caso de España, de salvamento marítimo, pues están siempre pendientes para la respuesta en caso de que se produzca el vertido de hidrocarburos. Y luego tenemos también, en el caso de la vigilancia aérea, tenemos la vigilancia por satélite, donde a través de fotos por satélite podemos identificar cómo está derivando la mancha de hidrocarburos. Lo siguiente que tenemos que hacer es la evaluación del peligro. Al evaluar el peligro, pues tienen que considerarse diversos factores, como por ejemplo la magnitud del derrame y la posibilidad de que se produzcan nuevos derrames en el momento que se está actuando.
tenemos que tener en cuenta que los hidrocarburos tienen una serie de componentes volátiles y las personas que van a actuar en ese vertido pues tienen que llevar las protecciones adecuadas en ese caso. El tipo o tipos de hidrocarburos, sus características físicas y químicas, las condiciones meteorológicas, incluyendo dirección y fuerza del viento, porque en determinadas condiciones a veces no va a ser fácil actuar o incluso va a ser contraproducente actuar porque no podemos desplazar allí a los medios de lucha contra la contaminación. El estado del mar, temperatura del agua y la marea o la corriente, que van a afectar a los procesos de envejecimiento del crudo. La posición del derrame con respecto a los recursos marinos y costeros es importante en función de la zona donde se haya producido el derrame, tendremos que desplazar con mayor o menor rapidez los medios de lucha contra la contaminación, sobre todo si puede afectar a pesquerías, zonas de tomas de agua para potabilización, etc. El desplazamiento probable de los hidrocarburos derramados y las zonas y los recursos en peligro. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de fauna manchada por fuel y un vertido que se ha producido en una zona portuaria. Y como lo tenemos acotado, y a partir de eso podemos evaluar el peligro a la hora de actuar. Para nosotros evaluar el vertido podemos utilizar distintos modelos de simulación. Existen varios programas que nos permiten saber cómo va a derivar el hidrocarburo. En este vídeo podemos ver una simulación de la zona de prospección de Repsol que tenía asignada Repsol y cómo simulamos que se haya producido un vertido de hidrocarburos en esa zona. En la parte gris va a ser la zona afectada o probablemente afectada porque es un simulador, un modelo de simulación probabilístico, entonces una zona que se va a ver probablemente afectada. Luego tenemos en la parte negra que son la deriva que va a seguir con mayor probabilidad el hidrocarburo. La parte amarilla son zonas que también hacia las cuales existe probabilidad de que el hidrocarburo se mueva. Y por último la zona roja, que son las zonas donde va a tocar, donde con mayor probabilidad va a afectar a la costa. Entonces estos modelos de simulación nos permiten prever con las características del vertido, con las características del fuel, con las características de viento, de corrientes y características oceanográficas, saber hacia dónde va a derivar la mancha de hidrocarburos y poder prever la respuesta en ese caso. Debemos realizar también una evaluación química, una valoración, por ejemplo, de la emisión, de que si se produce una emisión no controlada de productos químicos puede crear muchos riesgos para las personas en las proximidades durante la emisión y para las que se encargan de la respuesta. Tenemos que controlar que no se produzca un incendio, que se puedan producir explosiones o efectos tóxicos. Además, hay que planificar la respuesta, eso es esencial para obteniendo la mayor cantidad de información. La información en estos casos, es vital y debemos pasar la mayor cantidad de información posible a los equipos que están trabajando en el control del vertido. Posible identidad sobre la identidad del producto, en este caso es importante saber con qué tipo de producto nos estamos enfrentando y qué medios son los que vamos a utilizar en ese vertido. Por ejemplo, la elección del tipo de dispersante que podemos utilizar o en algunos casos si podemos quemar el hidrocarburo que sobrenada sobre la superficie del mar. Así como los productos químicos derramados, las cantidades ya emitidas y las que se pueden seguir derramando, en el caso de que el vertido no esté controlado y se vaya a producir y continúe produciéndose a lo largo del tiempo. En general no se tiene que enviar personal de respuesta al lugar del derrame hasta que se conozca la identidad del producto y se haya efectuado una evaluación del riesgo. Esto es importante. A la hora de enviar personal, siempre hacerlo con las condiciones de seguridad adecuadas. Por último, la detección de contaminantes la podemos realizar por distintos medios. Tenemos métodos ópticos, métodos térmicos en el infrarrojo, fluorescencia, detectores de microondas, exploradores de líneas de ultravioleta y en el infrarrojo, radares aerotransportados de exploración lateral, medición de las concentraciones atmosféricas, dispositivos de medición de gases inflamables y oxígeno o medición de contaminantes tóxicos. Otra forma es mediante fotografías por satélite. En este caso, en la imagen, tenemos un avión de salvamento marítimo que va dotado con algunos de estos elementos para realizar la detección de contaminantes. Con este avión lleva distintos dispositivos que lo que hacen es hacer un seguimiento las 24 horas del día de la deriva del vertido y da información, nos va dando información para que los medios de respuesta pues actúen en consecuencia y ver si son efectivos
la lucha, o sea, la respuesta que se le está dando para eliminar ese vertido de hidrocarburos. Nada más, con esto acabamos esta presentación. Muchas gracias.